Minasan konnichiwa, bienvenidos a Colores de Japón. Hoy nos vinimos a la exhibición de maquetas tridimensionales del estudio Ghibli, acá en el barrio de Tennozu-Airu. Esta exhibición súper popular se dio por última vez en 2003, así que esta es la primera vez en 22 años que esta exhibición vuelve a Tokio. Obviamente, como todo en Japón, va con ticket y va con número y va con horario, así que cuando se haga la hora, vamos a ir. Acá llegando a la exhibición de Ghibli es un día lluvioso, ventoso. Te juro que cuando salí de casa me peiné. Se da en uno de los depósitos que quedan por Tennozu-Airu, la isla de Tennozu, que es como si fuera un anexo de Odaiba. Estamos bastante cerca de Odaiba por una línea de trenes que se llama Rinkai Line. Un dato curioso, muchos de nosotros decimos Estudio Ghibli, yo incluida, cuando lo digo en español, cuando lo digo en inglés, siempre uso Estudio Ghibli. La forma correcta de decirlo es Ghibli en japonés, así que supongo que sería Estudio Ghibli. No vamos a entrar en esos pequeños detalles, yo soy partidaria de que lo pronuncies como quieras mientras que se entienda. Y desde el vamos se ve muchísima gente, la entrada es por tiempo, así que a las 2:30 de la tarde tengo mi entrada para ir adentro de la exhibición, donde aparentemente se puede filmar algunas cosas y algunas otras están prohibidas. Vamos a tener mucho cuidado cuando vayamos pasando para no capturar nada prohibido con la cámara. Ghibli es realmente un estudio de animación que muchos japoneses tienen en sus vidas desde pequeños, aman y sienten gran orgullo. Creo que nunca la conté esta historia, pero hace un par de años atrás, cuando Ati se enteró que yo no había visto Mononoke Hime, me dijo, ¿cómo que no? Y me sentó. Frenamos todo y me sentó a que vea la película, una película hermosa, por cierto. Y en todos sus 40 años, el estudio nos ha dado clásicos como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, Porco Rosso, Ponyo, Ariete y muchos, muchos más. Ya llegué a la entrada y voy a ver si me dejan pasar, aunque todavía es un poquito temprano. Vamos a ver la exhibición Ghibli no Ritaizo Kebusiten. Espero estar diciéndolo bien. El kanji no es lo mío. Parece que la entrada es por allá. Acá te dice, por aquí pueden encontrar la soda de Tonari no Mori no Soda, del bosque de al lado, obviamente por Totoro. Después, Beni no Batoru Orenji, por Porco Rosso. Kinjo no Soda, esto es como de Ponyo. Y Imuri Kuroyake Chocoreto, un chocolate en forma de lagartija. Me quería pedir la lagartija de chocolate, que de hecho es clásica de El viaje de Chihiro, pero solamente aceptan efectivo y no me traje efectivo. Muy mal, Abby. Nos vamos hoy sin comer de acá. Y en una de las casitas de por ahí podés probar el ramen con jamón, plato típico de Ghibli. Dice que es nada más que para los que tienen un ticket especial. Creo que yo no tengo ese ticket especial. Pero bueno, igual no es hora de comida. Yo ya vine después de almorzar. Ahí se ve atrás de toda la entrada con Ponyo que te recibe. Vamos a ir a la exhibición. Dice que sigamos a Mei, que encontró algo más allá del túnel en el bosque y se ve una cortina donde inicia la exhibición. ¡Qué emoción! Hay un montón de gente y eso que estamos con límite de personas y todo. ¿Saben la cantidad de gente que hay? Todos haciendo fila. Parece que va a ser paso de hormiga por cada una de las exhibiciones. Increíble. Impresionante lo que se ve. Aparte las luces hacen como el efecto de la copa de los árboles. Se la ve a Mei con Totoro. Increíble. Impresionante, impresionante los personajes, la ropa, es como el detalle de cómo parece que están flotando, pero la ropa que tienen puestos de verdad es una belleza esto. Pasamos un largo pasillo en el que fueron explicando como la historia en dos diferentes países de la distribución del estudio Ghibli, que les voy a explicar obviamente. La exhibición sigue por arriba una escalera enorme, un montón de gente esperando para Kiki y un montón de chicas vestidas de Kiki también. Quiero mostrarles algunos detalles que me volaron la cabeza. Las lámparas dicen, oide, ven para acá, vení para acá, como llamándote al mundo de los conocidos. Y te das vuelta y acá está Chihiro. Increíble, te saca el aliento.
Es algo que te deja como boquiabierto esta muestra. Con lo increíble y lo enorme de la casa de baño atrás. Me reacuerdo cuando era chica y daban el viaje de Chihiro, en el Abasto la pusieron. Y me acuerdo porque me emocionó tanto ver una película de anime. En ese momento el anime no era como ahora, no, veíamos todos anime. Y me recuerdo de ver los póster en el cine del Abasto. Hermosa película. Se me puso la piel de gallina, no se puede creer. La escena en la que sin rostro se come todo lo que hay para comerse. Impresionante los detalles. Una de las maquetas más famosas es esta de la Puta. Nosotros lo conocemos como el castillo de la puta. ¿La puta? Sigue indicando el camino hacia la puta. Me gustaría llegar a ver la puta con mis propios ojos. ¡La puta! Y la verdad que viéndolas desde cerca no se puede creer. Mira, yo pensé que no me iba a asombrar nada de lo que viera hoy. Esta maqueta del castillo de Howl, que se mueve, es un animatronic que da a tenerlo en un parque de diversiones, ya que sea, no sé, la muestra principal de una exhibición internacional. Es increíble. Adentro del castillo de Howl también podemos entrar. Donde está, por supuesto, la llamarada Calcifer ahí. Acá llegando al final, en la última maqueta de Porco Rosso, una película que según acabo de leer había sido pensada originalmente como un cortometraje hecho especialmente para Japan Airlines y bueno, tomó vida propia y se hizo película. Sabemos que cualquier atracción termina en un gift shop y acá tenemos la tienda. Vamos a ir a comprar un par de cositas para llevar de regalo. Recién salí de la muestra, me pareció increíble, no pensé que me iba a emocionar a ese nivel. Que tengo una bolsa de regalitos, compré un par de postales, un par de cosas sencillas. Mucha gente en la tienda, mucha gente en la exhibición también. Las partes en las que no se podía sacar fotos fueron una escena de Mononoke Hime que lamentablemente no pude capturar en la cámara porque la verdad que era una de las muestras más increíbles y más impactantes del logo de Mononoke Hime. Y en el resto de los lugares donde estaba prohibido filmar, era básicamente toda una explicación, muy interesante por cierto, de cómo fue distribuido Ghibli por todo el mundo. Una de las cosas interesantes es que en muchos lugares Ghibli es distribuido por Walt Disney y esto se genera por una asociación entre ambas empresas en las que, bueno, todavía no era una época en la que estábamos acostumbrados a ver películas de anime. Necesitaban a alguien que las lleve a los cines, que las localice, que las traduzca, que haga toda la promoción dentro de cada país. Y eso era un poco de lo que mostraban que no se podía sacar fotos. Algo que me pareció re interesante es que hubo evidentemente muchos, no problemas, pero como batallas internas en las que en Estados Unidos específicamente querían agregar música a las escenas en las que había silencio. Porque decían que las audiencias norteamericanas no estaban acostumbrados a ese silencio y quisieran a pensar que había terminado la película o que no salía el sonido. Por ahí podría haber sido como un error de filmación. Y es eso, y en muchas historias, como por ejemplo Mononoke Hime es una que habla muchísimo sobre una época muy antigua en Japón, una época feudal, usa muchos términos que no tienen traducción y tratando de encontrarle como la vuelta para traducirla, pero uno de los ejecutivos de Walt Disney, que de hecho era presidente de la empresa de Walt Disney acá en Japón, decidió que no... empezó a llover. Decidió que iban a hacer lo posible para no cambiarla y fue hasta Estados Unidos a pelear por Ghibli. Uy. Les estaba contando que este ejecutivo de Disney fue a pelear la pelea por Ghibli y logró que las películas puedan ser distribuidas y localizadas de una forma que no modificara, que no agregara música y que no cambiara la intención del original. Algo que me pasaba mucho a mí en la empresa anterior, que bueno, uno cuando tiene que localizar juegos tiene que elegir si lo hace todo lo más fiel posible al original o si agregas explicaciones. Y cuánto de agregar explicaciones o hacer cambios cambia la esencia del original. Es algo muy interesante. Mientras que voy caminando por la estación, les voy contando qué me pareció. Está en un lugar un poquito difícil de encontrar. Está acá, yo les dije en Tennozu Airo, a decir dónde estamos, acá. Entre medio de depósitos. Esto es medio como una isla artificial que queda para el lado de Odaiba, para el lado de Haneda. Solamente podés llegar por monorriel o por una línea de tren muy específico. Pero sí, podés
sobreguardar todo eso. La muestra en sí me pareció magnífica. Todas las maquetas son enormes. La maqueta en la que estaban Sophie y Howl eran de tamaño real prácticamente. ¿Sí? Prácticamente, ¿no? Exactamente de tamaño real. Era algo que te sacaba el aliento. Las que más me gustaron fueron las de Viaje de Chihiro. Creo que en el material que filmé es algo medio, como hasta medio llorosa, medio llorando ahí en el medio. Porque eran realmente dos maquetas que por el tamaño, por la inmensidad, por la perspectiva, por los efectos de luces, era algo que te sacaba el aliento. La primera de Totoro también me encantó, me pareció hermosa. Ni bien entras, era toda una gran maqueta de Totoro con Mei arriba y un efecto de luz que parecía como la luz colándose entre los árboles. Una cosa re linda. Lo malo era la cantidad de gente. Muchísima gente y sobre todo se sintió en la primera maqueta porque ni bien entrabas, era, en vez de ser como wow, el shock de ver a Totoro, era bueno, vamos de a un paso, de a un paso, de a un paso. Tú ya te lo ves venir. Ya te lo ves venir porque venías haciendo una fila de hace kilómetros, no, mentira, kilómetros no, pero por lo menos 5 minutos de fila, 5 o 10 minutos de fila, ahí frenados en el mismo lugar, esperando que todos saquen las mismas fotos. Puedes caminar en una sola dirección, o sea, no puedes volver y volver a ver. Esto pasa mucho en muchas muestras acá artísticas en Japón, para que no se arme el lío, para que no se arme todo un caos de gente que viene y que vuelve. Te hacen ir y seguir el camino y no puedes volver atrás. Así que realmente comprendo la intención de la gente de que no quieren perderse nada, entonces por eso van bien despacio. Como pueden ver, estamos muy cerca de la bahía de Tokio, entre medio de los canales acá cerca del aeropuerto, así que hay muchísimo viento. Como les decía antes, yo te juro que salí despeinada de casa. Caminando por acá me di cuenta que una vez fui a esta barbacoa que está acá. Fuimos a hacer una parrillada, una barbacoa acá atrás, en que les voy a mostrar. Mientras que trato de esconderme en el viento también. En toda esta zona como de terrazas cerca del río, ahí se puede ver, ahí atrás. Cuando estaba caminando dije, yo acá estuve. Y sí, era cierto. La muestra está hasta el 23 de septiembre. Los que quieran verla, vengan rápido y saquen entrada sí o sí. Pueden sacar entrada por internet. Les voy a dejar seguramente en la descripción la información de cómo sacar la entrada. Tienen igual una página que está en inglés. Todas las maquetas, exhibiciones, cuadros de arte, todo lo que está de adentro tiene una descripción en inglés. Descripciones que están re bien hechas, re completas. Lo sé porque las comparé japonés e inglés a ver si no me estaban, sacando información y estaban súper completas, pero no las vi escritas en ningún otro idioma, así que eso es para tener en cuenta. O sea, no las vi ni en chino, ni en coreano, ni en español, obviamente. Lamentablemente el castellano siempre queda fuera de todos esos idiomas. Pero por 1.900 yenes de entrada, son $15, me pareció súper barato. Y con muestras que no se pueden ver en ningún otro lado, ni hablar de que la muestra esta, yo les contaba al principio del video, hace 22 años que no la dan en ningún lado y recién ahora volvió después de 22 años a Tokio, por lo cual me parece una oportunidad súper especial. Si les gustan las películas de Ghibli, vengan a verla. O Ghibli. Me doy cuenta que cada vez que lo pronuncio de una forma distinta. Bueno, algún día me pondré de acuerdo. Espero que les haya gustado este video, más bien videográfico, ¿viste? No hablé tanto como lo que les quería mostrar, porque realmente quería compartir un poco de esta oportunidad tan especial. No puedo más con la lluvia, basta de lluvia. Y de corazón espero que la hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video de Colores de Japón. De nuevo un abrazo enorme a los miembros de mi canal. Los miembros de Sakura Fubuki pueden ver este video antes que nadie. Así que si les interesa eso, chusmeen un poco de qué se trata la membresía. Y gracias, esta fue Abby. ¡Chale!